Alfredo, ¿vale? De Campo de Cristana. Y bueno, pertenezco a Ecologistas en Acción de Ciudad Real. Y nada, me pidió Raquel que compartiera esta tarde con vosotras y con vosotros para hablar un poquito de soberanía alimentaria. Y aquí estamos, ¿no? Bueno, no sé si habéis hablado algo ya antes de soberanía alimentaria, supongo que algunas sí y otros no. No va a ser tampoco una charla para profundizar demasiado en el concepto, sino para presentarlo, no va a ser más bien una introducción al concepto, ¿no? A partir del cual, bueno, pues luego más adelante podáis trabajar y profundizar sobre esto, ¿no? Bueno, antes de empezar, quería saber un poco, ¿no? Pues el tipo de gente que estamos aquí. Sobre todo cuántas personas se dedican ahora mismo a la producción en el campo. 2, 3, tú también, ¿no? Bueno, lo hacemos hoy. Vale, no pregunto por consumidores, no pregunto por consumidores, porque consumidores somos todas y todos, y que eso no nos lo con nadie, de consumir. Pero sí me interesa no ver, bueno, como había aquí esta mañana he tenido encuentro de productores, ¿verdad? Y de productoras, entonces por ver un poquito, ¿no? El panorama que había aquí más o menos variopinto. Raquel era hacer pues una especie de documental, un par de vídeos o tres que voy a poner, ¿no? Sobre el concepto. Luego haré una introducción más o menos a lo que yo entiendo por soberanía alimentaria. Y luego, pues lo más interesante de todo es que podamos aquí abrir un debate, ¿no? Y que compartamos las ideas que tengamos, o las dudas que surjan, o los inconvenientes que le veáis al concepto de soberanía alimentaria, ¿vale? Así que lo que me da un poco de miedo es que después de las migas y las hachas que os habéis metido, pues ahora os pongo una película y a lo mejor lo venís abajo, ¿no? Me da un poco de miedo. Bueno, vale. Yo de todas maneras estaré vigilando la televisión, ¿vale? ¿Me dejas la barba? Bueno, que después va a preguntar, que lo sepáis. Que hacer preguntas para ver si habéis estado atentos hasta el documental o lo que sea. Bueno, sobre los documentales que os pasé, realmente al final he cambiado de idea. Bueno, no, estuve un poco barajando porque hay bastante, afortunadamente cada vez hay más material audiovisual, ¿no? Relacionado con esto. Y yo propuse inicialmente un par de películas, pero eran películas subtituladas. Entonces, bueno, pues digo, el tema del subtítulo muchas veces hace que la gente lo pueda seguir peor. Entonces, al final cambié de idea, pero luego, si queréis, al final os digo que otros documentales hay muy interesantes, aunque estén subtitulados, para verlos luego en casa tranquilamente, los podéis descargar por internet, ¿vale? Y de los que vamos a poner, bueno, pues voy a seleccionar una serie de cortos, es decir, no vamos a ver una película entera, vamos a ver 3 trozos de 20 minutos cada uno, que más o menos sería una hora, no va a ser más, para que haya tiempo luego para que es muy interesante, me decía. Y sobre todo en lo que los documentales se han centrado más que en presentar lo que es la soberanía alimentaria, que de eso vamos a hablar después. Los documentales están enfocados a intentar ver cuáles son los problemas que plantea el modelo actual de agricultura industrial. Sobre todo eso, ¿no? Vamos a intentar ver, los que sois productores, pues supongo que ya sabéis, ¿no? A la problemática que nos enfrentamos. Y estos documentales tratan de abordar varios aspectos, ¿no? Entre ellos, ¿no? La problemática de las semillas, la problemática, ¿no? Del tema de los pesticidas, todo el tema de la industria química, ¿no? Que ahora mismo la agricultura es dependiente de eso. El tema de las cadenas de distribución, ¿vale? Y cómo se incrementan los precios, ¿no? Desde el productor al consumidor, y quién decide los precios, que es otra de las problemáticas. Y en última instancia, ¿no? También los problemas que plantea para el consumo, para los consumidores, desde el lado del consumidor, ¿no? Entonces, más o menos vamos a ver las problemáticas de estos ámbitos en 3 trozos que vamos a poner documental. Y yo creo que, para que no sea muy pesado, lo que vamos a hacer, si os parece, pongo un trozo y después hablamos 5 o 10 minutos, ¿no? Sobre las problemáticas que habéis descubierto en el documental y también desde vuestra experiencia como agricultores, ¿vale? Porque estos documentales, algunos hablan de experiencias de aquí del Estado, pero otros hablan de experiencias en Estados Unidos o en América Latina, ¿vale? Entonces aquí, los que
que trabajáis el campo y demás, pues conocéis mucho mejor que incluso que yo, ¿no?, la problemática real que tiene la agricultura aquí en España y en La Mancha en concreto. Bueno, pues por introducir un poco el tema, vamos a hablar sobre todo de alimentación. El tema de la alimentación ya sabéis que es posiblemente uno de los derechos más importantes que tienen los seres humanos, ¿no?, que además está recogido en multitud de tratados, ¿no?, entre ellos el Tratado sobre los Derechos Humanos, ¿no?, donde dicen que todo el mundo tiene derecho a una alimentación y demás. A pesar de eso, pues evidentemente yo creo que a lo largo de la historia siempre ha habido gente que ha pasado hambre. Y no solo eso, sino que por desgracia, pues el término, el número de personas hambrientas, lejos de ir reduciéndose, cada vez está aumentando más, ¿vale? Y parece que no hay, bueno, unos dicen que hay distintos problemas, ¿no?, para eso, pero sobre todo, ¿no?, pues como podéis imaginar, yo creo que es más una cuestión de voluntad política, ¿no?, el hecho de que haya hambre, que realmente de que no haya alimentos. Como decía, el término de el derecho a la alimentación ha sido recogido muchas veces bajo el concepto de seguridad alimentaria. No sé si habéis oído hablar de este término, pero es un término que es de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no?, para la alimentación, que es la FAO, y que básicamente viene a decir eso, ¿no? La seguridad alimentaria se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, nutricional y en forma segura, con el fin de suplir sus necesidades dietéticas y preferencias alimenticias para una vida activa y saludable. Vale, pues el término así tal y cual, yo creo que a cualquiera nos gustaría, ¿no? Es decir, así de primera, sin pensar mucho, ¿no?, lo que hay detrás de esto, pues casi todos lo suscribiríamos, ¿no? Queremos tener seguridad alimentaria. Ahora bien, bajo este concepto es sobre el que se han aplicado muchas de las políticas agrarias que tenemos ahora mismo, justo con la excusa de conseguir la seguridad alimentaria, ¿no? Aquí en concreto, y prácticamente en el resto del mundo, ¿no?, desde la década de los 60 se viene implantando la seguridad alimentaria a través de lo que llamaban la Revolución Verde. ¿Os suena la Revolución Verde? Básicamente el mito que perseguía la Revolución Verde venía a decir que, bueno, pues con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria, es decir, con el objetivo de que nadie pase hambre en el mundo, pues hay que utilizar las nuevas tecnologías, incorporarlas a la producción agrícola, y que esto iba a permitir un incremento de los rendimientos de las cosechas, ¿no? Con lo cual se iban a conseguir dos objetivos. Por un lado, al producir más iba a haber más alimento y la gente iba a pasar menos hambre, y por otro lado, el agricultor, al tener más producción, pues iba a tener más ingresos, ¿no? Con lo cual, simplemente con el problema, con la introducción de las nuevas tecnologías en la agricultura, pues se iban a solventar estos dos grandes problemas, ¿no? Bueno, pues esta es la teoría, claro. La teoría sobre la que se vendió la Revolución Verde y que pues, prácticamente pues, se ha instalado en todo el mundo, ¿no? Hay muy pocas comunidades agrarias que se hayan resistido a esto, aunque cada vez son más los problemas que estamos detectando y van creciendo las resistencias, ¿no? Eso es interesante. Bueno, cuando hablamos de incorporar la tecnología, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo a un modelo de producción agraria altamente mecanizado, ¿vale? Luego podemos debatir si esto es bueno o es malo, pero cuando digo altamente mecanizado, evidentemente es dependiente del petróleo, ¿no? De momento todavía no hay ninguna fuente energética lo suficientemente alternativa, ¿no?, para sustituir al petróleo, así que es un modelo altamente dependiente del petróleo. Es un modelo basado en la mejora de las semillas, ¿vale? Es decir, básicamente las semillas autóctonas se han seleccionado, se han descartado las que se pensaba que no tenían utilidad o las que tenían menos rendimiento, y las que se han seleccionado al final además se han mejorado, una vez es por hibridación que se llama y otras veces por manipulación genética, son las semillas transgénicas, que seguramente habéis oído hablar también de ellas. Es un modelo también basado en la concentración de grandes territorios para un mismo cultivo, lo que llamamos los monocultivos, ¿no? Frente a, pues en un mismo territorio que haya mucha diversidad de cultivos, ¿no? Este modelo apuesta por eso, ¿no?, por optimizar la producción apostando por grandes superficies. Es un modelo que hace un uso intensivo de química, ¿vale? Es decir, en vez de los abonos tradicionales naturales, el compost y demás, lo que hace es utilizar los avances químicos, ¿no?, para los nitratos, sulfatos, fitosanitarios, todo esto, no solamente abonos, sino también pesticidas, ¿no?, para matar plagas y demás.
La química también es dependiente, por supuesto, del petróleo, en gran medida. Es un modelo que hace un uso intensivo del riego, y eso lo conocéis bien aquí en La Mancha, ¿no? Como hemos pasado de una agricultura tradicional de secano, ahora prácticamente ya la mitad de la agricultura que se hace aquí es de regadío, ¿vale? Y esto también luego lo veremos qué problemas tiene. O sea que es dependiente no solo del petróleo, sino es dependiente también del agua. Y luego, en cuanto a la cadena de distribución, pues apuesta por grandes cadenas de distribución y sobre todo grandes centros de comercialización, ¿no? Que son las grandes superficies, que están desplazando claramente al comercio y al pequeño comercio tradicional. Bueno, pues básicamente estos son los pilares en los que se sustenta el modelo agroindustrial actual. Y bueno, pues de lo que se trata ahora es de si este modelo está sirviendo, ¿no?, para las promesas que hacía, ¿no? Que básicamente las promesas que hacía, ahí me falta una, me lo he comido. Una era el incremento de la producción, ¿vale? El otro era la reducción del hambre. Ese no lo he puesto, pero es una de las promesas que hacía, la reducción del hambre. La reducción de los costes en la producción y el aumento de la rentabilidad en el campo y, por supuesto, de los ingresos para los productores, para los campesinos. Bueno, ya digo que esto es la teoría, ¿no?, de cómo se vendió la Revolución Verde, y lo que hay que ver ahora, entre todos y todas, en base a la experiencia, porque esto es desde la década de los 60, 70, o sea que llevamos ya casi medio siglo, ¿no?, de Revolución Verde, y yo creo que ya es un tiempo más que suficiente como para mirar la vista atrás y hacer una evaluación, ¿no?, de que al final estas promesas, ¿vale?, se están cumpliendo, no se están cumpliendo, y qué consecuencias está teniendo en la práctica este modelo industrial para la población, y sobre todo para el derecho a la alimentación del que hablábamos al principio. Bueno, pues voy a poner el primer vídeo, que habla sobre, pues bueno, cómo ha cambiado, ¿vale?, de lo que era el modelo tradicional agrario, donde pues el propio agricultor gestionaba sus semillas, ¿no?, a el modelo actual, donde os decía, ¿no?, que ahora mismo las semillas son semillas seleccionadas, manipuladas genéticamente y también controladas por unas cuantas multinacionales que ahora vais a ver en el documental. Sobre cómo hacen la modificación genética de semillas, y eso, que yo creo que tampoco es tan interesante para lo que nos concierne a nosotros. Bueno, pues abrimos una ronda de 10 minutillos, venga, para, pues, ¿qué os ha parecido, no?, el modelo este, ¿no?, que como veis apuesta sobre todo por seleccionar semillas y modificarlas para que den más rendimiento, ¿no?, para que sean resistentes, ¿no?, a determinados pesticidas, plaguicidas o como queráis llamarlos, ¿no? Y sobre todo, ¿no?, evidentemente, en el modelo de patentes, ¿no? Yo no sé si, claro, esto cuenta el caso de Estados Unidos, pero no sé hasta qué punto creéis que esto también lo tenemos aquí presente, ¿no? Os pregunto sobre todo a los productores, porque me temo que ya muy poca gente se preocupa, ¿no?, de producir su propia semilla, ¿no?, de guardar semillas de un año para otro, ¿no?, o de intercambiarla, sino que yo creo que el modelo habitual ahora mismo es, si quiero sembrar, lo que voy a la industria agroquímica y compro la semilla directamente, ¿no? ¿Sí o no? ¿Me equivoco? Mi marido sí guarda la semilla, la limpia en una cooperativa. Sí. ¿Qué? Pues cebada, porque a nos gusta mucho. Sí, bueno, no lo hace, pero yo dice que yo creo que todo la señora todo el mundo ya compra la semilla. No tengo ni idea porque no soy agricultora. Bueno, yo no sé, no lo que quiero decir esto es bueno para la salud, pues yo ya sé. Podemos entrar en el tema de la salud del medio ambiente, ¿no? Porque uno de los temas más polémicos que hay ahora mismo es precisamente el tema de cómo afectan los transgénicos a la salud, ¿no? Sobre todo los ecologistas damos mucha caña con esto, ¿no? yo pienso que lo que no se puede hacer es patentar una semilla. La semilla no es de nadie, es de la tierra, es de la naturaleza. Algo que yo invente y que yo fabrique me parece muy bien, una cosa que está ahí, no sé cómo se puede, cómo se quiere que se patente. Nadie que lo quiere. Y lo segundo, lo que te llamaba la atención es que eso no había hecho. De
yo tengo una ganadería y la ganadería se escapa a la finca de ley, le descuenta la responsabilidad del ganadero. Pero eso, es que eso a veces es cierto, a mí me invade Monsanto, me invade la responsabilidad encima mía, porque que eso no puede desaparecer lo dañina que puede llegar a ser el herbicida. A ver, si queréis, fíjate, le hablo a todos con todas ahí, ¿vale? Alcéis la mano y así participamos todas, nos escuchamos y es más enriquecedor, ¿no? Venga, sin miedo, estamos en familia, ¿no? Lo que tengáis que decir lo decís en voz alta y ya está. Hay dos temas. Uno que es el derecho de las patentes y otra que es lo transgénico, que es las virtudes o virtudes que tienen los productos de ellos, ¿no? El derecho de la patente es algo que se concede a todo el que intenta algo, por llamarlo para entendernos, ¿no? Y que ya lleva mucho tiempo, porque hemos tenido problemas de multiplicábamos semillas a través de una casa, Novartis, Monsanto, la gente esta, ¿no? Ciertas variedades. Y había un derecho regional que podía un agricultor su propia semilla a maquila o cosas así, porque andaba pagando un canon que se estableció, ¿no? Pues aún así el juez presentó todos los lotes que había de la verdad, con una denuncia que hubo de una de las casas estas, y hubo un problema muy gordo en Manzanares. Tuvimos con las semillas de los agricultores sin poder plantarla justo 3 meses. Cuando el juez dijo que dábamos la razón, esa semilla no se puede utilizar porque en abril no se puede plantar cereales. Quiero decir que las casas estas tienen detrás de ellos lo que tú has dicho, pues el apoyo de los jueces y de los mejores abogados que puedes imaginar que están ahí para defender sus intereses, y por ahí va un poco el... O sea que esto que estáis viendo en la película no es solo en Estados Unidos o Canadá, sino que ya como han paralizado las modificaciones, cualquier organismo que incluya esa modificación ya es suyo. Pero hay países, en Chile por ejemplo, han sacado una ley hace un par de años o así que está prohibido que el agricultor saque sus semillas, independientemente de que sea transgénica o no. Han sacado esa ley y no puede sacar sus semillas, tiene siempre que comprarla, pero ya no es desde el punto de vista que, bueno, depende de cómo lo puedas ver, pues vale, podemos levantar un poco la mano como que vale, tú has metido la modificación, toda la planta que se modifique es tuya. Que tampoco, pero bueno, pero es que ya ni siquiera modificándose, está prohibido. Y eso ha surgido porque no sé si es la ministra de Agricultura o la hija del ministro de Agricultura de Chile, tiene una de las principales casas de semillas de Chile. Entonces han sacado una ley. Eso es verídico. Lo que se hace aquí en la zona con el cereal, que tú compras la simiente, sacas un año y gastas 3 años, que mucha gente lo hace, no es habitual sembrar 2 o 3 años dentro de semillas, eso está totalmente prohibido en Chile. Y ya independientemente de que esté modificado, de que haya... A ver, ¿quiere intervenir más gente? Podría ser. Sí, mira, aquí en España estuvimos a punto de que pasase algo parecido, porque en la última modificación de la normativa de simientes y derecho de la simiente y tal, pues no llegaron a ese punto de la industria, vamos a poner, de prohibir las semillas, pero sí hicieron una propuesta que era la siguiente: que todo se considerase un intercambio mercantil, un intercambio comercial. Es decir, si yo ahora mismo traigo aquí un puñado de semillas para cambiar con alguien de vosotros, eso se consideraba un intercambio mercantil y comercial. Por lo tanto, yo tenía que estar de alta con una fiscalidad y con una determinada manera. Es decir, no te digo que no, pero te lo pongo de tal manera que no lo puedas hacer. Efectivamente. Entonces, a raíz sobre todo de la Red Nacional de Semillas, de los bancos nacionales y de la recuperación de las variedades locales y demás, cosa
supongo que habrá gente aquí que estará al tanto, pues una de las cosas que se consiguió es que el intercambio, o sea, que yo te dé semillas, que las regales o que las cambiemos, no entre dentro de esa consideración, porque tanto está libre. O sea, que no estamos tan lejos de las barbaridades como creemos. Vale. Y en aquel momento podía ir por civil hace 12 o 13 años, pero a partir de ese contencioso que hubo hace 2 años, ahora van por lo penal. Es decir, que la consideración que le han puesto aquí en España es de mayor gravedad que hace 12 años. El derecho a defender las patentes lo han conseguido. Y las flores también tienen, ¿no? Tienen patentes. Todos los seres porque la patente ya incluso están haciendo, por ejemplo, clones de salmones o de otro tipo de animales que también los están patentando. También. Sí. Pero lo que me parece muy fuerte es que hayan ido los bancos de semillas que se han estado recogiendo de semillas autóctonas y las patenten también, ¿no? Nosotros no sabía que existía eso. Sí, yo quería hablar de eso, que lo han dicho ahí en el documental, que al principio había reticencias, ¿no?, a otorgar una patente sobre un ser vivo, pero bueno, ya con las presiones, ¿no?, que tienen pues, estas industrias, ¿no?, que son muy poderosas, son capaces de comprar jueces, gobiernos, lo que sea, al final consiguieron que les permitieran patentar un organismo modificado genéticamente. Se supone que había habido una investigación científica, que había habido una manipulación, es decir, hasta ahí, bueno, pues a mí me parece que es totalmente irracional, pero bueno, hasta ahí podríamos decir, vale, pues había una intervención de la ciencia, había una idea, vale, pero a partir de no sé qué año dicen que ya se abrió la veda a patentar cualquier organismo vivo, genética o no genéticamente manipulado. De manera que muchas de estas empresas lo que han hecho es ir a países del tercer mundo donde había variedades de semillas que todavía no estaban patentadas y directamente apropiárselas. Y decir, mira, esto no está registrado, a partir de ahora es mía. Y pueden demandar en tribunales internacionales a poblaciones enteras que tradicionalmente han estado viviendo esas semillas. Es así. O sea, la perversidad de esto es de ese volumen. Quería preguntarte sobre los marcadores genéticos. Cuando van a patentar una variedad local, ¿le introducen un marcador genético o lo hacen por las características? No, lo que hacen, me imagino, yo tampoco soy experto, ¿no?, en manipulación genética, pero lo que hacen, lo que hicieron los de Monsanto es cuando detectaron que este hombre se había rociado con el Roundup ¿no?, la herbicida y no se le moría la soja, pues dijeron, ¿cómo es que esta soja aguanta nuestro insecticida? Pues tiene que ser porque tiene nuestro gen. Entonces ellos se presentaron en su campo a tomar unas muestras de buen rollito, ¿no?, de esa manera. Se llevaron unas muestras, las analizaron y efectivamente comprobaron en laboratorio que tenían el gen que habían patentado, ¿no?, y a partir de ahí lo demandaron. Ese propio gen que hace de marcador. Claro, eso es gen. O sea, ellos lo que hacen es aislar el gen en el laboratorio para verlo, simplemente. Si aguanta, es que lo tiene. Aunque hay una prueba muy evidente que es lo que decía, que si tú rocías y no se muere la planta, es que tiene nuestro gen, no hay otra. Pero me refería a una variedad normal, patentada, una variedad autóctona que recurren a los bancos normales, hacen la descripción y ya es un introducible, ¿no? No puede introducir, no debe introducir nada, sino ya Si solo. está patentado, Además no hace falta que metas ningún marcador genético, porque tú lo das, o sea que tú ya engañas diciendo que ya lo has modificado y expresas lo que es la realidad como si fuese una modificación. O sea, es el engaño directamente. O sea, que es lo que decía Alfredo, que ellos han cogido productos, variedades, lo que sea de plantas, han dicho, no, es que esta la hemos generado nosotros, con nuestro laboratorio y nuestra modificación y tal. Y las características y ya está. Y entonces claro, lo que dice él, luego de vuelta dice, oye, esta gente está produciendo de nuestra variedad, mira que yo la tengo patentada, pagan los derechos. Bueno, yo no voy a entrar en el tema de la salud, que también podríamos meternos ahí, ¿no? Es decir, porque también hay muchas dudas sobre qué efectos tienen sobre la salud los organismos modificados genéticamente. Y ahí hay estudios tanto a favor como en contra, ¿no? Evidentemente la industria de esto paga a sus científicos también para que saquen informes diciendo que esto es inofensivo para el ser humano, ¿no? Es sano. Yo no voy a entrar ahí porque es verdad que desde mi punto de vista yo entiendo un poco de ciencia. Desde que están funcionando los organismos modificados genéticamente todavía no ha pasado tiempo suficiente como para que un estudio epidemiológico sea suficientemente fiable. Entonces falta bastante tiempo, ¿vale?, para que podamos ver qué efecto tiene sobre la salud esto, ¿no? Entonces yo no voy a entrar ahí. A mí lo que me preocupa realmente es el tema del monopolio que hablábamos antes, ¿no? Ya no la injusticia, ¿no?, de que
tradicionalmente hemos vivido unas semillas, era de golpe y porrazo, ¿no? Nos dicen que esto es propiedad de alguien, que no ha pasado ni siquiera por mi tierra y que tengo que pagarle a esa persona por usar esa semilla, que tradicionalmente pues ha venido de mis antepasados, sino también el efecto que tiene esto sobre la variedad, sobre la biodiversidad, que es una cosa que nos preocupa mucho a los ecologistas, ¿no? Sobre la biodiversidad. ¿Qué está pasando? Cuando han dicho en el documental que tradicionalmente había 1000 variedades de trigo, 500 variedades de patata, todo eso que está pasando ahora. Porque se está perdiendo, ¿no? Se está perdiendo y está habiendo unas cuantas especies que son las hegemónicas, que son las que han seleccionado estas empresas para modificar efectivamente con el objetivo, con la excusa de que estas son más rentables, ¿no? Tienen una eficiencia mayor, producen mayor rendimiento en el campo, ¿no? Pero esto es un problema muy gordo de cara a lo que es la vida, porque si nos quedamos con 3 o 4 variedades nada más y desechamos las otras 500, 600 que ha habido a lo largo de la historia, pues el día que haya un problema y no estamos a salvo de eso, alguna plaga, cualquier enfermedad que ataque a estas variedades, ¿qué hacemos? Porque a lo mejor la ciencia no es capaz de reaccionar tan rápidamente como para buscar un remedio. Y ha habido ejemplos históricos donde determinadas variedades han sufrido una enfermedad, ha habido hambrunas porque se ha apostado por esa variedad en exclusivo y ha habido una plaga que ha arrasado durante años y ha habido mucha gente que ha muerto de hambre hasta que afortunadamente se ha descubierto otra variedad que era resistente a eso. Pero porque esa variedad estaba ahí. Existía, ¿no? Había biodiversidad suficiente como para que, bueno, pues si en un momento determinado una determinada variedad pues estaba atacada por una enfermedad, pues había otra, ¿vale? Este problema, ¿vale? Se nos presenta ahora, ¿eh? Y es un problema bastante serio, ¿eh? Como no seamos capaces de preservar esa biodiversidad, no sabemos lo que va a pasar a futuro. Esa seguridad alimentaria que nos quería garantizar va a ser totalmente una inseguridad a futuro. Y además ahora hay estudios que están intentando ocultar, Monsanto y compañía, de que ya empieza a haber determinados parásitos o determinados seres vivos que empiezan a ser resistentes al Roundup al plaguicida este. Entonces los de Monsanto están intentando ocultarlo, ¿no? Están trabajando, ¿no? Pues para inventarse otra cosa, ¿no? Que todavía sea más. Pero es que claro, todos estos plaguicidas y demás que cada vez son más agresivos, también tienen un efecto sobre la tierra, ¿no? Que la van degradando, cada vez va a ser menos fértil. Sí, todo eso tiene una serie de consecuencias, una serie de derivadas que muchas veces no somos conscientes, ¿no? ¿De a dónde nos puede llevar esto? Bueno, luego seguimos hablando, ¿vale? Vamos a abordar otra de las problemáticas, ya más allá de las semillas, otra de las problemáticas que os planteaba de cuál es el modelo agroindustrial, ¿no? Que hay ahora mismo dominando, ¿no? Vamos a centrarnos ahora sobre el efecto que ha tenido esto sobre pues eso, la agricultura tradicional, sobre todo pequeñas explotaciones en países del tercer mundo, en países del sur, donde pues tradicionalmente se producía para comer, para alimentación, ¿vale? Local, y muchos de estos países, ¿vale? Han tenido que cambiar su modelo de producción hacia modelos de exportación. Es decir, ya no producen, ¿vale? Para satisfacer sus propias necesidades alimenticias, sino que producen para exportar, ¿vale? Todo eso también ha sido consecuencia de este modelo y claro, no ha sido tampoco por voluntad propia, sino ha sido una imposición, ¿eh? Normalmente en estos países de la periferia lo que ha ocurrido es que muchas veces utilizando herramientas como por ejemplo la deuda externa, sabéis lo que es la deuda externa, ¿no? La deuda, bueno, pues a través de los préstamos que tradicionalmente se han dado a estos países con la excusa de producir que se desarrollaran, ¿no? Sobre todo después de la época colonial, pues al final les han conducido a un camino sin salida, ¿no? Una espiral de endeudamiento, ¿no? Y con la excusa esta de tener que hacer frente al pago de la deuda, pues desde organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que son uno de los grandes promotores de la Revolución Verde y demás, pues han forzado a los gobiernos de estos países precisamente para que pudieran generar recursos económicos para poder devolver la deuda externa, por ejemplo, a que reconvirtieran toda su economía, ¿vale? En concreto la agricultura, de un modelo de producción para satisfacer las necesidades de la población local hacia un modelo exportador, ¿vale? A vender para poder generar recursos monetarios para poder pagar la deuda, ¿vale? Entonces, todo esto también tiene consecuencias muy perversas, ¿no? Sobre las poblaciones más pobres y es lo que vamos a ver en el siguiente documental. Este
no estaba en la, en la lista, pero creía que merece la pena. El documental se llama Tres historias de un vaso de leche, no sé si os suena. Cuando teníamos la respuesta nos cambias la pregunta, ¿no? Bueno, pues nada. En este vídeo lo que La cooperativa que básicamente como funciona es, nos reunimos como grupo de... Lo que trataba de plantear era pues las problemáticas asociadas a este modelo también de agricultura que apuesta, ¿no?, por la agricultura intensiva, ¿no?, ¿vale?, de utilizar pues eso, mucho químico, ¿no?, para poder conseguir la mayor producción, ¿no?, por hectárea, y al mismo tiempo la concentración en muy pocas manos de grandes extensiones de un único cultivo, ¿no?, los monocultivos. Entonces habéis visto un poco en el vídeo, ¿no?, la repercusión que tiene sobre las poblaciones del sur, ¿vale?, en concreto el caso de Paraguay, América Latina, pero eso pasa prácticamente en todo el mundo. Y no solo allí, sino también qué repercusión tiene ese modelo en la agricultura tradicional de aquí, de España. Se llama globalización. Sí, bueno, eso es parte de la globalización. Es parte de la globalización. La globalización es mucho más compleja, pero es una parte de la globalización. Pues, venga, abrimos otra ronda de 10-15 minutillos, ¿no?, para opiniones. Sí, yo siempre me gusta jugar un poco localmente, ¿no? Entonces, puedo decir lo que yo veo aquí en la zona de mi familia. ¿Vale? Por ejemplo, en el pueblo donde vengo, que yo vengo de la Masía de Alba, yo conozco una familia, amigo mío de allí, que son ganaderos, cogiendo a razón de la ganadería que están diciendo, y tú ahora, por ejemplo, una familia allí, en la casa, una familia allí, con 300 o 400 ovejas, aprovechando la lana y la carne, pues sobre todo lo que se aprecia a la oveja, y la leche, claro, para el queso y demás, vivía bien, tenía su explotación y demás. Pues ahora, esta familia amiga mía van a tener que coger para dos casas 3.000 ovejas. Van a tener que, pues, imaginaros, si antes para dos casas, por ejemplo, con unas 800 ovejas sería suficiente, ahora tienen que trabajar 3.000 animales, y la maquinaria que eso conlleva también, porque hasta allí, hasta no hace mucho, había incluso unos ganaderos que seguían ordeñando a mano. O sea que, entonces, lo digo porque el modelo que se está implantando es, o bien tienes una gran explotación con gran número de hectáreas en el caso de la agricultura, o gran número de animales con lo que conlleva de todo eso, pues claro, tienes que tener mucho más dinero metido en la explotación, porque tienes que tener para guardar las ovejas en este caso. Y otro modelo también a nivel de producción agrícola, pues ahora mismo hay familias enteras allí que lo que tienen es muchas hectáreas, ya no el pequeño agricultor no se está desapareciendo a una velocidad bastante grande, y allí yo, a lo mejor os parece una locura lo que voy a decir, allí hay veces que llevan un autobús de gente para la recolección y la plantación en un momento dado de una explotación en concreto de una familia. O sea, que un autobús que son 40 o 50 personas van con las bandejas para sembrar, y luego ese autobús de personas se lo llevan a otro lado, porque favorece las grandes explotaciones. Pero eso no es nuevo, está pasando ya en muchos países. Sí, no es bueno, Porque aquí pero... en Ladrillo vivía una familia, yo soy de aquí, vivían, pues unos tenían 4 vacas, otros tenían unas pocas ovejas, otros tenían hortalizas, y de eso vivía una familia, ahora eso es impensable. Claro, yo no lo digo como, o sea, yo no lo digo como novedad, lo digo que parece que muchas veces cuando vemos las cosas en la televisión y son además a otros países, parece que, bueno, pues eso le está pasando a ellos, aunque repercuta y aquí tal, no, eso está pasando aquí, en los vecinos y los ¿Qué va a pasar cuando los jubilados, que son los que están llevando a la tierra, ya no estén? ¿Qué va a pasar con esas tierras? Eso que los jubilados tienen mucho que hablar con el tema de que creemos que son los que están los guardianes y los que están conservando le decimos el abuelo de la huerta y tal. Cuidado, yo siempre digo que tenemos años, pero no quiere decir que seamos tontos por muchos años que tengamos,
Porque yo, por ejemplo, en mi pueblo, que estoy con el tema de la simiente también, y hablando con gente mayor, esa gente ya directamente compra su planta hecha al viverista de simiente híbrida de producción industrial. ¿Por qué? Porque te lo dan todo hecho. Fácil, cómodo, rápido y barato. Y tú directamente le compras la planta, todo bonito y vacío. La ley del mínimo esfuerzo se implanta ahí por la comunidad también. O sea, que se han pasado todo a eso y van y se compran su sobre de fitosanitario o de abono foliar para con la mochila regar las plantas y se salen muy bonitas y muy verdes y tal. Porque ya o sea, que gente que antes cultivaba de esta manera, como si fuésemos más conservadora, ya se han pasado totalmente a lo otro, porque primero es a lo que tienen acceso. Como decía Alfredo, la soberanía alimentaria, tú antes tenías acceso a las simientes, a las cosas, ahora tienes acceso a eso, y a lo otro no. Pero es que, es más, pierdes la libertad porque no tienes acceso a decir, uy, que esta judía pequeñita que a mí me gusta, o esta alargada, esta judía verde, ¿qué tal? Voy a sembrarla. Y tú llegas allí y dices, oye, mira, esta judía, no, mira, es que esas variedades no las tenemos. No, pero es que a mí me gusta porque me acuerdo yo que me las hacía mi madre y tal. No, 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 es que no las tenemos. Y no las puedo conseguir, no, mira, la que tengo es esta y esta. Ya está. Sí, 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 pero aparte, claro, pero aparte de eso, que la gente, o sea, ya no tienes la libertad de decir lo que quieres plantar y no quieres plantar. Luego, Y además, más intervenciones. A ver, por aquí. A ver, por aquí, a ver. Lleva razón aquí lo que dice Ana. Un segundo, que va a intervenir aquí una persona y después, ahora te doy la palabra. Al principio empezaba el vídeo con lo de la soja, el tema de la soja. Habla un poquito, o date la vuelta para orientar la voz. Al principio el vídeo empezaba con el tema de la soja. La soja lo que se ha extendido, ¿no?, el consumo, y aparte del transgénico, pues lo que cuenta ahí, ¿no?, la tala de selva, la erosión de las tierras, y es que ¿cómo lo hacemos? Porque es que si no nos meten en los piensos de los animales, nos la meten con la medicina en cualquier alimento, porque la mayor parte de los alimentos, aunque no coman soja directamente, le ponen emulsionante, y el emulsionante suele ser la lecitina de soja. Y querer no participar en eso, ¿no?, en la erosión, en la tala desconsiderada y la protección, ¿no?, que hacen de árboles, es chungo. Por eso, como no se puede hacer para un poco por medio del consumo no favorecer eso. Lo que iba a decir, que Mónica Cayana, digo que lleva razón de lo que dice, de que cuando las personas mayores, Castillo, Cuba, Peralvillo, dejen de poder asistir las 4 tierras que hay, quedan muertos por completo. Y yo juzgo por nadie ajeno, lo juzgo por mi casa. O sea, que esto de cerrar explotaciones lo conocéis también aquí, ¿no? Mi marido ha fallecido hace un año y no tenemos nada, quizás unas 7 o 8 faenas de tierra. Y desde que él ha muerto, con él han muerto las tierras. Porque yo no tengo dinero para poder llamar a usted, a otro, para que vaya a hacer trabajo. Entonces, yo tengo hijos, pero mis hijos, cada uno está colocado y bendito sea Dios, están trabajando. El uno en Ávila, los otros en... Pero aquí, entonces esto se queda. Yo este año me han sembrado la huerta que tengo y tendré que darla a quien sea que quiera llevarla, porque no tengo para poder pagar esa semilla que se ha tenido que utilizar para sembrarla. Porque eso es lo que iba a haber dicho antes. Yo recuerdo, y llevo 52 años aquí en Peralvillo, que lo primero que se hacía cuando se recogía una cosecha de cebada, trigo, lo que fuese, era guardar. Y decir, vamos a dejar un bidón, 2, 3, lo que fuese. Comprendía que al año siguiente lo íbamos a necesitar, dejar esa simiente. Y al año siguiente la sembrábamos. Pero hoy en día no, la tienes que vender, que a lo mejor te la pagan a 20 céntimos o esto. Y luego esa misma, tú tienes que ir a comprar esa semilla y te la cobran a 65 o a 70 céntimos. De ese tema es el tercer vídeo, el tema de los precios.
es la ¿Qué última es lo que parte. tenemos que hacer? Una posible solución. Cambiar el sistema. Claro, una posible solución es la cesión. O sea, que esas tierras, lo que pasa es claro, hay un tema económico, pero cómo funciona. Pero la Y cesión es de en esas general, tierras. yo he dicho que me ocupo por mí, pero Claro, sí. es que hoy en día casi, en Eso está nuestra pasando clase, mucho. De hecho, pues prácticamente... de hecho está muy abandonado, hay mucho terreno abandonado. Incluso ahora que tenemos tanto paro y tanto eso, los propios ayuntamientos tienen cientos y miles de hectáreas de municipio, de alrededores y tal, y ahí las tienen, pasando el tiempo por ellas sin quitar. Entonces la solución es eso, vender el terreno, un acuerdo, convenio con alguien que lo explote de una manera, y de esa manera en concreto, si se quiere. Lo peor que puede hacer es... A ver, por favor. Lo que pasa, al hilo de lo que decía esta señora, también es muy importante que con las personas mayores no solo se pierde la tierra, se pierde el conocimiento. La experiencia. Eso es lo que y eso es impagable. De manera que con lo que está diciendo Carlos de las posibles soluciones de cómo remediar el tema de la tierra, yo creo que ahora también lo que nos surge es cómo remediar el tema del conocimiento, que no se nos escape el que todavía hay y mucho, pero que no se nos vaya, porque cada persona es como su marido y se va y se acabó. Y salíamos adelante en casa. Claro. Tengo 5 hijos. Claro. Y nosotros no era para decir como lugar, es decir, de echar coche, pero para vivíamos desahogadamente. Y en cambio hoy en día... Lo peor que puede pasar, yo creo, en un país es sufrir el accidente. Yo cuando era pequeña iba a la escuela me decían que España era agrícola y ganadera. Ahora España es cualquier cosa menos eso. Ahora es la construcción, ahora ya ni construcción, ahora ya no sabemos lo que son. Porque nos digan somos de Europa, seremos entonces, claro, si la riqueza de este país, la riqueza de la ganadería, que se la han cargado, pues hay que tomar comprarlo. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo aquí lo Es que en este país lo que nos han vendido aquí es ladrillo. Parecía que no es muy importante nada más de ladrillo. Y justamente es casi todo lo contrario. Porque antes se hacía una casita de piedra donde tiraba la gente. Bueno, en mi pueblo... Y hoy no, hoy es ladrillo. Voy dando las palabras a... El problema de los jóvenes ahora es que si alguno quiere continuar y tiene la suerte de contactar con una persona mayor que le enseñe, es que la maquinaria es carísima. ¿Quién empieza a ser agricultor con esos precios? Es que se tendría que meter... Sí, los mismos hijos han tenido que dejarlo, claro, vamos a preparar. porque yo veo que mi marido dice, vamos a ver, ¿de qué comemos? Yo me lo digo, pues tenemos que trabajo yo porque es que de la agricultura y eso que estamos con la gente que no vemos ni unas pipas de la agricultura y yo es que me están diciendo que vamos a comprar una maquinaria ahora de la... pero con eso hay que pasar para invertir y entonces claro, como son pequeños agricultores tendrían que ser o comprar mucha tierra, pero pues eso tampoco trae pues. Que en mi pueblo mi marido tiene ovejas. Bueno, pues es que a mí no una cría. La vacunó y la vacuna la ha hecho desde viven de nada, ni una cría, ni leche, claro, nada. Una manera denunciable, ¿no? La vacuna no sería para eso. Como eso Como los Vale, venga. Mira, en la línea que decimos de la prevención y demás, vamos con el relevo, la niña del reportaje ha dicho, no son palabras, una verdad grandísima. Yo tengo que estudiar otra cosa porque si mi padre no lo trae cuenta ahora, cuando yo hereje la producción que cuenta me va a traer. Luego, en la línea de lo del ladrillo que comentamos, ha habido un abandono del campo por culpa del dinero fácil y rápido, porque estamos de acuerdo que ahí los países que han salido es una vida mucho más dura. Yo dudo que en esa casa donde se iban hubiese calefacción de gasoil. Así que las condiciones son más duras. Pero ¿qué pasa? Que no hay marcha atrás. No hay marcha atrás en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque yo tenía una explotación de 15
Fanega, Occidentales, para mí, para mi casa, mi familia. La he vendido, me compra un coche y me he hecho pistolero a poner ladrillo por metros, yéndome a Getafe todos los días. Y ahora me he quedado sin poner ladrillo y ya no voy a Getafe. Tengo mi coche y el campo que lo tiene, al que se lo vendí, que es una explotación grande. O sea que hay veces que no puedes decir, hay caminos que no tienen retorno. Y ahora mismo hay mucha gente en los pueblos que está pasando eso, que se están acorriendo y dicen, ay Dios mío, ¿dónde estará mi perrillo? Claro, por eso tampoco la juventud tiene paso y acceso a sus terrenos, porque ya están en las grandes explotaciones. Yo Y ahora pregunto nos ha venido para al día a los agricultores, ¿por qué se vende la semilla que estamos diciendo, que se vende y luego se vende barata y luego se compra? Es que no produce como producía. Produce mucho menos. Sí, por ejemplo, tú eres agricultor. Sí, no, en teoría, yo diría, para contestar a un poquillo, los dos puntos tienen que existir. Lo que yo buscaría sería el equilibrio entre los dos. Hace falta, por un lado, grandes producciones, es inevitable que eso conlleva un precio más asequible y nosotros no hay que poner un cierto riesgo por lo transgénico, yo no lo acepto, pero bueno, el mercado está ahí y el mercado, y como decía este señor, la mundialización se impone. Y también yo diría que lo que habría que defender es, porque las imágenes que salido del país sudamericano es lamentable, ¿no? Ver a pueblos enteros desplazados de su tradición, de su sitio, echados a los suburbios de las ciudades y viviendo como Dios quiere. Quiero decirte que hay dos mundos. Un mundo que es el que es más autóctono, más de toda la vida, que a lo mejor no hace su vida renta per cápita del país donde está, pero que es la vida tradicional de muchísima gente y que irá evolucionando al ritmo de los tiempos. Probablemente ya se pueda dar con un arado romano, tenga que tener una asociación con 20 demás, un tractorcito pequeño y labrar sus tierras en fines de semana y tener un valor añadido a su sueldo, con lo cual viviría en una calidad de vida y esa población subiría. Es una forma de vivir distinta con sus pequeñas tierras, la que tenía la señora esta, que ocho parejas, pues podría tener un par de hijos y llevarlas perfectamente. Y otra cosa son las grandes producciones competitivas para hacer productos en el mercado internacional. Los dos mundos tienen que subsistir, es lo que yo creo, con respeto y sin ir avasallando pues, a la gente. Que lo que muchas veces, cuando no se ponen las cosas en países que la jurisprudencia y los gobiernos no frenan, pues lo buscan. Pero es igual que la ganadería. Antes con 5 o 6 vacas pintaban la ganadería, y ahora no. Vamos a la agricultura o ganadería. Es lo mismo. Pero la cultura de las privadas... Claro, las variedades que son nuevas, digamos, mejoradas. A los 20 años aproximadamente, una variedad queda libre. Los agricultores la degeneramos porque no se respeta la pureza varietal que en un principio nos imponen las casas, refrescándola con la G4, que es la que nos llega a nosotros para extraer. Yo hablo como multiplicador de semillas y ahí salía la R1, que se le daba a los agricultores para que se multiplicara con la R2. Pero siempre había que pagar un canon muy importante. Cada kilo de cebada lleva aproximadamente entre 2 y 3 pesetas, se le paga a un señor que ni conoce, que es Monsanto, que no, un agricultor sabe que cada saco que lleva a tirar al campo, le paga a un señor que ni lo sabe que se lo paga, pero le paga 3 pesetas a esa multinacional. Pero claro, Por eso perdona, que por ejemplo la verdad. Me parece muy importante la pregunta de esa señora sobre si son menos productivas en un tiempo. Vamos a ver, lo que ha ocurrido aquí durante los últimos 30, 40 años es que los intereses particulares han ido por delante de nuestros conocimientos ecológicos. Es decir, que estamos descubriendo ahora mismo, si una ceba, por ejemplo, de 6 carreras, una ceba, digamos, la castellana, la caballada, ¿no? Si se siembra con los métodos de la agricultura de echar nitrógeno, fósforo, potasio, si utilizan esas técnicas, se tienen menos kilos que con un híbrido de cualquier de 2 carreras. Entonces ahora mismo, porque lo que han hecho los que hacen hibridaciones, o sea, ahora mismo aquí en La Mancha no hay
solamente es un poco el maíz al interior. En general son híbridos. Entonces, el problema que hemos tenido aquí los agricultores, sobre todo de sentimiento ecologista, es que, digamos, no hemos sabido, estamos ahora, digamos, intentando resolver los temas de que una ceba de variedad autóctona o un trigo, un chamorro, digamos, tenemos que hacerlo de manera ecológica para encontrar su verdadero potencial, porque con los métodos químicos dan menos kilos, aunque si se analizara el kilo a kilo, o gramo a gramo, tienen más materia seca, es decir, un kilo de chamorro, un grano de chamorro, tiene más materia seca, tiene más vitaminas, tiene más proteínas que un grano de un híbrido, no sé, el que sea, un híbrido. Si se analiza gramo a gramo, tiene más el chamorro, es decir, que da más vitaminas y proteínas una hectárea de chamorro que una hectárea de un híbrido cualquiera. Eso, claro, si vamos a los kilos. Pero luego además el problema que hemos tenido en el chamorro y otros es que estamos ahora intentando descubrir cómo cultivarlo en ecológico. Digamos, ahora mismo estamos haciendo pruebas, estamos comprobando, porque digamos, claro, lo que hemos heredado eran plantas en la naturaleza. Entonces, ¿cómo asociar? Pues claro, por ejemplo, los cereales necesitan nitrógeno de otras plantas. Entonces, ¿cómo se resolvió el método de la agricultura verde? ¿No? Bueno, pues echamos nitrógeno, en principio nos venía el nitrógeno de Chile y luego nos vino el nitrógeno que nos viene del petróleo. ¿No? Entonces, claro, ¿cómo hacerlo en ecológico sin tener que venir ni nitrógeno de Chile ni nitrógeno? No, hay otra técnica, estamos probando una técnica más depurada, es asociando, hay que asociar los cereales con las leguminosas. No una rotación, sino una asociación. Entonces, tenemos que, digamos, recuperar la fuerza genética de las semillas autóctonas con leguminosas. Lo que pasa es que, claro, tenemos los problemas de que tienen que tener el mismo ciclo en cuanto a siembra y su recolección, porque evidentemente hay que hacerlo con máquinas y no podemos volver a la hoz, porque entonces se nos multiplicaría el precio estratosféricamente. Entonces, claro, ahora mismo, pues yo les puedo decir que en mi caso, llevo ya años haciendo pruebas de decir, bueno, pues con qué cereal, con qué cebada, con qué trigo, con qué centeno, con qué leguminosa tiene que ir, porque claro, el problema es que, digamos, luego la cosechadora te saca los mismos granos, porque si han tenido el mismo ciclo, sacan el mismo grano. Pero claro, luego el problema es que tienen que ser granos que tengan un distinto tamaño para que luego, de una manera con la seleccionadora, podáis separar, porque claro, el pan lleva trigo, no lleva trigo con una lenteja castellana, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que quiero decir es que en algunos casos estamos intentando ver cómo el tiempo perdido y cuando nos llevan los intereses particulares de negocio, de cómo resolver técnicamente, digamos, a nivel ecológico el tema de los cereales. Comentaba de que, por ejemplo, el guisante, que es uno de los que más deja, en la raíz del guisante que ha sembrado el año anterior, quedan unas bolitas que se pueden ver si analizan la raíz, que es nitrógeno. Entonces no necesitas incorporar en ningún otro, si estás un cereal sobre unos guisantes, tiene en teoría nitrógeno suficiente, que sería un mal gasto, aparte de contaminar la tierra, que es otro de los dramas del exceso de nitrógeno que tenemos, ¿no? Y luego otro tema que me gusta dejar. Muchas de las variedades que estas casas han patentado, pues estaban en los bancos de los estados, mexicanos o españoles, simplemente con pequeños cambios lo han hecho como suyo, pero eran digamos, unos trabajos hechos ya por las administraciones. Una propiedad colectiva. Claro. A ver, lo digo porque nos podemos extender mucho y hay otra parte importante que quiero también que lo debatamos. Así que una última ronda, si alguien quiere hablar, que me lo diga ahora. No hay más oportunidades, ¿vale? Lo digo porque hacemos una última ronda y ponemos siguiente. Ya viene envenenada. Sí, entonces tenemos un cuchillo con doble filo. Lo compramos caro y encima ya viene envenenado. ¿Para que no se lo coman los animales o para que...? Sí, para que no se A ver, venga. Eso es lo que le quiero decir. Dos palabras y cerramos. Tres palabras y cerramos. A ver, Raquel. Que no, que yo lo único que quería decir, porque mi familia es ganadera y vivíamos 4 familias claro, hablando un poco de la reflexión de los alimentos y la ganadería en conjunto. También tuvo un juicio que mi padre se murió sin que se solucionara por problemas se moría la japonesa con eso. De vivir 4 o 5 familias con sus hijos de la misma cantidad,
sacarme un sueldo siendo solo yo granjera. Reflexión, que el poder alimenticio que había antes en los cereales hace 50 años no era el mismo, porque como te valoran es el índice de transformación, que si te están metiendo bazofia en el pienso, el pollo no engorda, si no engorda el pollo, pues no te pagan el dinero. Entonces es una rueda que los ganaderos se tienen, o se arruinan, o la dejas, o te vas a otra cosa. Dando un poco la trayectoria, porque mi familia, al ser, yo he comido gracias a los pollos, y yo no pude comer, no me pude sacar el sueldo, y sobre todo con la reflexión de la manipulación genética, que la cebada ya no tiene el poder nutricional que hace falta para que yo se desarrolle normal. Eso lo he vivido y lo siento. Hay un poco, como decía el compañero, que tienen que convivir los dos modelos, basado en la cantidad. Yo ahí no estoy de acuerdo, porque por ejemplo en mi zona yo voy a sitios que como el precio en el momento no está bien o no lo compran, pues a lo mejor están quedando toneladas de productos de categoría esta y primera en el terreno para que se los coma el terreno, como decimos aquí, o ahora mismo, por ejemplo, las cebollas de esta temporada que se han sembrado allí y demás, ya se están echando a los trailers con camiones grandísimos para que lo echen a los lados. Y diciéndole a la compañera que dice que los productos, ya la siguiente, vienen con los tóxicos, vienen y tal, pensándolo mal, yo estoy de acuerdo, pero en el sentido siguiente, si viene preparado para unas condiciones de vida que requieren productos químicos y requieren productos en concretos, en condiciones de terreno y tal, que lo tienes que dar comprando sus productos industriales. Entonces, si tú esa simiente la siembras y la cultivas de manera ecológica, sí te salen todos esos tóxicos, porque en realidad tú crees que le estás dando unas buenas condiciones, pero sus buenas condiciones de cultivo y de vida son las malas, como si tenemos las que tienes que sulfatarlas, le tienes que dar pesticidas y tal, porque esa planta, esa simiente ya está preparada para esas condiciones de vida intensivas e industriales. Entonces, si le das las otras, la estás maltratando, aunque parezca lo contrario. Vale, la última palabra. ¿Yo? No, no. El cultivo asociado de cereal con legumbre y luego la dificultad de separarlo, porque hay que separarlo. Si resulta que el trigo, o sea, resulta que la legumbre y el cereal mezclado en una comida es una proteína tan alta como si te comes un filete. Bueno, pues por aportar alguna cosa más, ¿no?, a lo que ya ha salido aquí, ¿no? Está claro, yo creo que de estas promesas que hablábamos al principio, ¿no?, de la Revolución Verde, pues está claro que después de 50 años es falso que el hecho de producir más suponga que los agricultores van a poder vivir mejor, porque si no, solo se tendrían que cerrar explotaciones agrarias, como habéis visto que está pasando aquí. Y es cierto también, yo creo que aquí no hay discrepancias en que antes a lo mejor una familia era capaz de vivir con 2 o 3 hectáreas de viña, de trigo, de lo que fuera, ¿no?, y podían vivir más o menos dignamente, y ahora eso es imposible, ¿no? Porque ahora comemos más gente. También es verdad que tenemos otro tipo de necesidades que a lo mejor pero bueno, eso es cierto, ¿eh? Y también es cierto que ahora pues hemos pasado de un modelo donde tradicionalmente, cuando digo tradicionalmente, yo creo desde nuestros ancestros más antepasados, ¿no?, desde que el hombre empezó a cultivar la tierra, en esta tierra se había vivido del campo, la mayor parte de la población vivía del campo, éramos campesinos, campesinas, y ahora ya no. Antes más de la mitad, hace 40, 50 años, nuestros abuelos, más de la mitad de la población vivía del campo, era así. Y ahora no, ahora escasamente llegamos al 20% de personas que viven del sector primario. O sea que ha sufrido un cambio brutal en muy pocos años, ¿no?, echando la vista para atrás de lo que ha sido la historia de la agricultura, ¿eh? Bueno, y cómo, porque habéis visto también que este modelo por el que se apuesta no es viable para pequeñas explotaciones. Es decir, un pequeño agricultor o un pequeño ganadero no tiene, como habéis dicho, dinero para comprar semillas, para comprar todos los químicos que necesita para tratar, para comprar las máquinas, porque es altamente mecanizado. Todo esto un pequeño productor no puede permitírselo, con lo cual está pensado para grandes extensiones y grandes terratenientes, ¿no?,
Suelen ser, porque además esto normalmente son grandes extensiones que acaban en manos de muy pocas personas, que normalmente ni siquiera son campesinos. Suelen ser las grandes empresas estas, o incluso grandes bancos, fondos de inversión, ¿no?, que están ahora comprando tierra, ¿no?, como una nueva fuente de especulación. Entonces, ¿y cómo han conseguido desplazar al pequeño campesino o campesina, ¿vale?, para que abandone su actividad tradicional, se dedique a la construcción o a otras historias, ahora no sé a qué se dedicará? ¿Cómo han conseguido ir desplazando para ir monopolizando y quedándose con el sector? Bueno, pues han utilizado muchas estrategias, ¿no? Una evidentemente es lo de vendérnoslo. Nos han ido vendiendo todos que esto era el futuro, ¿no? Lo típico que, pues eso, las promesas están ahí y vamos a confirmar. Pero hay otro tipo de estrategias, ¿vale? Como son, por ejemplo, y voy a detenerme un momentito, las subvenciones, ¿vale? Las subvenciones a la producción. Esto se llama dumping, no sé si os suena, pero el término dumping quiere decir vender un producto por debajo del coste de producción. ¿Qué se consigue con vender un producto por debajo del coste de producción? Porque claro, parecería absurdo que si me ha costado 1 euro producir 1 kilo de lo que sea, lo venda a 50 céntimos. Estoy palmando dinero, ¿no? Bueno, pues esto es una estrategia del mercado precisamente para que los pequeños no puedan competir con los grandes. En un principio los grandes a lo mejor inicialmente no van a sacar todos los beneficios que podían sacar, pero en el momento que el pequeño agricultor no puede competir con esos precios, tiene que abandonar la explotación, dedicarse a otra cosa, y entonces, cuando yo acaparo y monopolizo, entonces es cuando yo puedo imponer mi precio directamente, ¿no? Entonces, simplemente, por daros unos datos, la media del coste de producción de los principales productos en la última década, ¿no? Ahí tenéis los precios de producción y los precios en los mercados internacionales. Fijaos lo absurdo. Porque tenéis precios como, por ejemplo, la remolacha, ¿vale? Coste de producción $250 por tonelada y se está vendiendo a 139 en los mercados internacionales. El arroz 187 y se está vendiendo a 100. La leche a 369 se está vendiendo a menos de la mitad. Y esto pasa prácticamente con todos los productos. Claro, en América Latina, ¿no?, cuando hablamos, por ejemplo, del caso de la soja o del caso del trigo, lo que sea, el pequeño productor que tiene una pequeña explotación y que depende de poder vender eso para poder vivir, cuando llega del mercado externo a estos precios los productos, pues evidentemente no tiene nada que hacer. No le queda más remedio que decir, contra esto no puedo competir. No le queda más remedio que vender mis tierras y buscar una vida de otra manera. O sea, esta estrategia la han venido utilizando desde hace décadas, ¿no?, apoyada por supuesto por los grandes gobiernos, porque todo esto está dirigido desde las políticas, en concreto en Europa es la política agraria comunitaria, ¿no?, y las subvenciones de la PAC, ¿no? Ahí, bueno, pues las organizaciones ecologistas y los movimientos campesinos pues están diciendo que esto de las subvenciones tiene que acabar. Evidentemente, quitar las subvenciones ahora mismo es el suicidio para muchos pequeños productores también, es el suicidio porque nos han hecho o se han hecho dependientes de ellas, pero hay que ir pensando que esto es injusto, es un modelo injusto para mucha gente y hay que ir dando pasos, a lo mejor no de hoy para mañana, pero sí progresivamente ir acabando con este tema de las subvenciones. Y la vía, evidentemente, es que al final los productos tengan su precio real. Es decir, tampoco el agricultor tiene por qué mendigar. Esa es otra de las cosas que este modelo ha conseguido, ¿no? Que la agricultura, que antes era algo que dignificaba a la persona, ¿no?, que el agricultor antes en muchos países se paseaba por la calle y era un signo de prestigio tener las manos sucias y manchadas, era un signo de prestigio, ahora es de lo contrario, es de prestigio, nadie quiere ser agricultor, está mal visto, eres un fracasado, ¿no? Entonces esto, también digo, hay que intentar revertirlo, os voy a apuntar algunas cosas más que no han salido aquí y que podríamos debatir mucho más sobre ellas, pero por lo menos para que os quedéis con algunas ideas más, que algunas tienen que relacionar también con el tema ambiental, que no hemos hablado de las consecuencias que tiene este modelo sobre el medio ambiente, ¿no? Que esto da para mucho, pero bueno, como os decía, ¿no?, uno de los grandes problemas que tiene este modelo, afortunadamente, es que es muy dependiente del petróleo y del agua. Y ambos son escasos, ¿vale? La mayor parte de los científicos dicen que ya hemos tocado el pico del petróleo, y eso quiere decir que la mitad de las reservas mundiales ya se han agotado. De lo que empecemos a sacar a partir de ahora es ya de la otra mitad que queda, y además es petróleo de peor calidad y que cuesta más extraerlo, con lo cual es irremediable que el precio del petróleo suba a partir de ahora. O sea, olvidaos ya de la energía barata. Con lo cual, evidentemente, este tipo de explotaciones ya no van a poder abaratar costes y necesariamente, ¿vale?, los precios de los alimentos van a tener que subir. Van a tener que subir. Con el agua pasa más de lo mismo.
Es decir, por mucho que se empeñe ahora el nuevo gobierno en hacer la interconexión de cuencas, ¿vale? Con este modelo abusa del agua, abusa. Cuando digo abusa lo sabéis bien porque cultivos tradicionales como la aceituna, el viñedo y demás, que han sido secados toda la vida, ¿vale? Ahora ya no son viables. Digo que no son viables porque se ha sacado tanta agua del acuífero que la capa freática ha bajado hasta tales niveles que si ahora mismo se deja de regar se muere. Antes el secano era viable porque había cierta humedad, ¿no? La capa freática tenía ciertos niveles de humedad que permitían la viabilidad del secano. Ahora ya no. O sea, es que encima ya somos dependientes del agua. Otro de los problemas, que no está aquí puesto, incluso desde el punto de vista económico, esto también es un absurdo, porque desde el punto de vista del consumo energético, las kilocalorías que se necesitan con este modelo para producir una kilocaloría de alimentos, hablan por ahí los expertos de que para producir una kilocaloría de energía alimenticia hace falta del orden de casi 10 kilocalorías de energía en forma de petróleo. O sea que el balance energético es deficitario. Cuando con la agricultura tradicional es al revés, ¿vale? Se necesitan menos kilocalorías de las que produce el alimento, con lo cual, ¿vale? Es excedentario, que es lo interesante, ¿no? Desde el punto de vista ya solamente económico. Todo este modelo de consumo energético también tiene un impacto muy fuerte sobre el medio, ¿no? Bueno, pues hay también estudios que dicen ya que este modelo basado en el uso del petróleo, por eso digo que también mucho cuidado con la mecanización, que habrá que apostar por la mecanización, pero veamos cómo, porque esto es responsable, las emisiones del modelo agroindustrial es responsable de más del 30% de las emisiones mundiales de CO2 ahora mismo. No solo por el petróleo que se quema para producir y los químicos, eso que los químicos vienen del petróleo, sino también porque este modelo está deforestando y también hay que sumar, ¿no? Pues todas las emisiones que antes los bosques neutralizados por ser sumideros, ¿no? De CO2. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado porque la agricultura, mucha gente piensa con el cambio climático en las grandes ciudades, en el transporte y demás. No, no, la agricultura moderna es responsable de más del 30% de las emisiones de CO2 ahora mismo. Bueno, sobre la contaminación de las tierras, pues también habéis hablado, ¿no? Evidentemente toda la serie de fosfatos, sulfatos de la tierra que también se filtran al agua. Tenemos compañeros aquí en ecologistas, ¿no? Que nos están alertando sobre los niveles de fosfatos, nitratos que tiene ya el agua que bebemos de boca, ¿vale? Porque todo eso va al acuífero, así que cuidado con eso también. Lo del monopolio de Sevilla ya hemos hablado antes, no voy a introducir eso. Los altos costes. Bueno, pues básicamente no. Todo esto es desde el lado de la producción. Una de las cosas que quizá más triste, que también hemos hablado aquí, es que todo esto de fondo lo que está provocando es un despoblamiento rural, ¿no? Porque el pequeño agricultor, la pequeña agricultura ganadera no puede vivir y al final tampoco se puede quedar en la tierra, pues si tiene que ir a las grandes ciudades, no va a malvivir muchas veces. Bueno, pues esto era hasta aquí un poco todos los problemas que plantea el modelo agroindustrial desde el punto de vista de la producción. Quiero dedicarle un poco más de tiempo porque como había productores, pero ahora vamos a dar la otra cara manera, desde el lado del consumo, ¿vale? Este modelo, ¿vale? Tiene grandes ventajas o también son inconvenientes, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora también un poco de los precios, ¿no? Vamos. Bueno, me vais a permitir que no haya una ronda de intervenciones. Vale, yo es que tengo que coger un tren a las 7:30, así que quería hablar también un poquito, ¿no? De las alternativas, ¿no? O sea, no solamente plantear la problemática del modelo actual, sino sobre todo hablar un poco de soberanía alimentaria, que era de lo que se trataba, ¿no? Entonces, si queréis luego ya, yo a las 7 poco me tengo que tirar, pero os podéis quedar aquí luego ya tranquilamente hablando, ¿no? Y bueno, pues debatís sobre esto, ¿no? Bueno, pues muy rápidamente también, por ver los problemas que se plantean desde el punto de vista de la distribución, que en el fondo viene a ser un poco más de lo mismo, ¿no? Porque si el gran problema en la producción es que, como veíamos, cada vez la producción se concentra en menos manos que tienen más poder para decidir sobre las semillas, sobre el tipo de cultivo, etcétera, pues en la distribución pasa más de lo mismo, pero todavía con más fuerza, ¿no? El gran problema del modelo es que en los tres eslabones, producción, distribución, consumo, el que ahora mismo tiene más poder y fuerza es el del centro, es la distribución, ¿no? Porque en casi todos los productos, en el vídeo de antes hablaban del caso de la soja, ¿no?
es cierto que el 90% de la soja ahora mismo está en manos de 4 o 5 multinacionales, son las que se encargan de distribuir. Y por tanto, el que tiene el poder para decidir precios en origen y precios en destino. Entonces, el núcleo de poder en toda esta cadena está en el centro, ¿no? Y eso cada vez está en menos manos, como estamos viendo aquí en el vídeo. Por otro lado, aquí en el vídeo se planteaban los cimientos de arquitecta, ¿no? de Argamasilla de Alba, ¿no? Que de Argamasilla de Alba a Madrid, pues tampoco es que hay mucho, ¿no? Cuanto más largo es el camino que hace un alimento, pues evidentemente más intermediario va a ir por el medio y más se va a incrementar el precio. Y no solo se incrementa más el precio, sino que más desconocimiento hay del consumidor con respecto a las condiciones en que se ha producido. Pero además este modelo de largo recorrido también tiene impactos muy serios sobre el medio ambiente, ¿no? Porque vivimos en la era de los alimentos kilométricos. Hay alimentos que vienen de América Latina, o que vienen de África o de Asia, que recorren miles de kilómetros hasta llegar aquí. Y eso evidentemente tiene repercusiones sobre el producto final, porque el producto evidentemente no se puede recolectar en la época óptima de maduración, tienen que recolectarlo mucho antes, ¿no? Cuando está verde, tienen que aplicarle mogollón de productos conservantes para que pueda llegar aquí. Y luego evidentemente todo este modelo de transporte a gran escala tiene también un componente de emisiones que contribuye también al cambio climático, ¿no? Muy grande. Y luego, bueno, porque fijaos también, por dar una idea de cómo más o menos estará montado todo el reparto de beneficios entre productores y distribuidores o grandes cadenas de comercialización. Este es solo un ejemplo, pero la mayor parte de los alimentos básicos se producen este patrón, ¿no? Fijaos, ahí tenéis en el caso del café, sobre el negocio mundial del café, ¿no? Más o menos cómo se repartían los beneficios en el año 1990. En rojo tenéis los distribuidores, ¿vale? Insisto, los distribuidores se pueden contar con los dedos de una mano prácticamente, mientras que los productores muchas veces son millones, ¿eh? Pues ahí tenéis el reparto de beneficios, que ya en el año 1990 pues sacaban más parte del pastel los distribuidores, pero fijaos ahora qué está pasando en el año 2008. La diferencia, ¿no? Y esto va más. Y desde el punto de vista del consumo, desde la perspectiva pura y dura del consumidor, pues, ¿qué repercusiones tiene esto? Pues, algunas ya también os podéis imaginar. Lo primero, evidentemente, con tanta química de síntesis sobre los alimentos, pues es lógico que al final los alimentos sean alimentos menos saludables, de menor calidad, y que hayan aparecido nuevas enfermedades y pandemias, y algunas pues, han sido de actualidad, ¿no? Lo de las vacas locas, la gripe aviar, ¿vale? Pero más allá de esto, ¿no? Yo estoy convencido, y tampoco soy experto, ¿no? Que toda esta química acaba teniendo repercusiones sobre la salud de las personas, ¿no? Provocando pues, cada vez más intolerancias. Voy a contar mi caso, vamos, yo creo que lo he hablado con más de una persona y coincide, ¿no? Yo soy era súper alérgico al polen primaveral. Hasta hace 5 o 6 años yo no consumía ecológico. Bueno, pues no es ningún milagro, simplemente que yo no he cambiado nada en mis hábitos alimenticios, salvo que a partir de hace 5 o 6 años yo ya dejé de comer pues, los productos convencionales y empecé a consumir ecológico. Bueno, pues milagrosamente yo no tengo alergia al polen en verano. Entonces digo yo que tiene que ser eso, porque no ha cambiado nada. En mi vida nada más que eso. Ahora mismo yo ya no tengo ningún problema de alergia en primavera, y antes de verdad que lo pasaba fatal. Bueno, pues lo que se ha visto en el vídeo también es obvio, ¿no? Con el aumento del número de intermediarios, el precio final repercute sobre el consumidor. Pero lo más grave de esto, desde mi punto de vista, ya no es que no suban tanto los precios y que no vaya a pagar un precio justo al productor, sino que también se pierden las relaciones entre el productor y consumidor. Y esto es muy serio y muy grave porque nosotros apostamos por una relación de confianza, ¿no? Es decir, el consumidor tiene que tener toda la información y conocer las condiciones en que se ha producido el alimento, ¿no? Y con estas cadenas tan largas, ¿vale? Eso prácticamente es imposible, ¿no? Además, cuando ha habido iniciativas, ¿no? Que planteaban, ¿no? Lo de la trazabilidad de los alimentos, ¿no? El etiquetado para que el consumidor final, aunque sea en grandes superficies, por lo menos tenga la información y pueda ejercer un consumo crítico, pues estas grandes compañías que tienen mucho poder, como habéis visto, pues han vetado todas las leyes que se proponían, ¿no? Para que el consumidor tuviera más acceso a la información. Bueno, por supuesto, ¿no? La proliferación de las grandes superficies, de nuevo concentradas en muy pocas manos, pues hace inviable el pequeño comercio, igual que el productor ha tenido que cerrar, muchos pequeños comerciantes han tenido que cerrar, y encima esto tiene que ver mucho también con el modelo de ciudad.
¿vale? Porque normalmente los grandes centros, ¿vale?, se suelen poner en la periferia de las grandes ciudades, por lo cual nos hacen dependientes también del automóvil. Mientras que antes, para comprar lo que yo necesitaba para comer, tenía una tienda en la esquinita, iba andando, me daba un paseo, charlaba y tal. Ahora no, ahora tengo que coger el vehículo y tengo que desplazarme a los grandes centros de consumo y de ocio para poder comprar. Lo que os comentaba también, la falta de acceso y a veces premeditadamente la ocultación de la información al consumidor. Otras cosas también no menos importantes, ¿no? La pérdida de la tradición culinaria, ¿no? Ahora en las grandes superficies también la estrategia es poner muchos productos que en el fondo son el mismo producto pero con etiquetas diferentes para dar la falsa sensación en el consumidor de que tenemos variedad para elegir, ¿vale? Pero insisto, dentro de esos productos pues a lo mejor solo hay un par de variedades de semillas, ¿vale? Cuando antiguamente pues sí que había una variedad mucho más rica para poder elegir, ¿no? Ahora se introduce esa sensación de libertad, de poder de decisión simplemente por ponernos en un mostrador, ¿vale?, muchos productos con etiquetas distintas, ¿no? ¿Qué variedad tengo para elegir? Y en el fondo detrás de eso es lo mismo, ¿no? Y bueno, un tema más, el tema de los envases, ¿no?, que también se planteaba en el vídeo, que aparte de lo contaminante que es tanto envase, generación de residuos, pues evidente también encarece, ¿no?, el precio del producto final. Bueno, seguramente que hay alguna más que se os ocurre, pero ya he visto que tanto desde la parte de la producción como la distribución como la de consumo, pues el modelo agroindustrial tiene serios inconvenientes y a medida que pasa el tiempo, ¿no?, como os comentaba, pues este modelo va a ser cada vez más insostenible, ¿no? Sobre todo, ya digo, por la gran dependencia que tiene esto de petróleo, de agua y de recursos que en general son escasos. Entonces, volvemos un poco al principio, ¿no?, cuando se nos planteaba desde la FAO, ¿no?, el término de seguridad alimentaria, que nos hablaba de eso, ¿no?, de que todo el mundo tiene derecho, ¿vale?, a tener acceso físico, económico, a suficiente alimento y demás, que todo esto suena muy bien, pero fijaos que todo esto, ¿vale?, ha sido la excusa para poder meternos en este modelo que propugnaba la Revolución Verde. Y después de muchos años viendo cuáles son los efectos de este modelo perverso, pues por fin los agricultores y también los consumidores y las consumidoras pues están empezando a reaccionar, ¿no? Y frente a esto de la seguridad alimentaria, ¿qué es lo que se plantea ahora? Bueno, pues se plantea el concepto de soberanía alimentaria, ¿eh? Vamos a ir de la seguridad alimentaria a la soberanía alimentaria. Y este concepto fue acuñado por la Vía Campesina. Y si no lo sabéis, la Vía Campesina es el movimiento campesino más grande que hay a nivel mundial y que agrupa a multitud de sindicatos agrarios. Tiene mucha más fuerza en los países del sur, ¿no?, que aquí, pero aquí también ya hay sindicatos como la COAG, ¿no?, como Plataforma Rural, que están integrados dentro de la Vía Campesina. Y en la Cumbre de la Alimentación de Roma de 1996, ellos ya, frente a seguridad alimentaria, decían: nosotros lo que queremos no es la seguridad alimentaria, queremos la soberanía alimentaria, que lo planteaban como el derecho de los pueblos a desarrollar su propia capacidad de producir los alimentos básicos con la correspondiente diversidad productiva y cultural, lo que supone el derecho a decidir sobre el modelo de producción, de distribución y de consumo de alimentos. Es decir, contraponemos un modelo donde la ONU, la FAO en este caso en concreto, dice que toda persona tiene derecho a la alimentación, pero no dice cómo, puede ser simplemente de manera caritativa, a un modelo soberano donde lo que se plantea es que los pueblos tienen derecho a decidir, no solo a tener alimentos, sino a decidir cómo producir esos alimentos y cómo organizar el modelo de producción, de distribución y consumo, ¿vale? Entonces, donde se pone el acento en la soberanía alimentaria es en la capacidad de decidir que tenemos las personas. Entonces, fijaos que es importante, ¿no?, capacidad de decidir, que hay una frase que a mí me impactó cuando lo oí la primera vez, que es esto: fijaos, es importante que nuestra nación cultive productos alimentarios para poder alimentar a nuestro pueblo. El derecho de los pueblos, primero, a alimentar a sus poblaciones, ¿no? ¿Se imaginan un país que no pudiera cultivar los alimentos suficientes para alimentar a su pueblo? Sería una nación sometida a la presión internacional. Sería una nación en peligro. Hablar de agricultura es hablar de un verdadero problema de seguridad nacional. ¿Sabéis quién dijo esta frase? George Bush, presidente de Estados Unidos. Hablando de el derecho a proteger a su pueblo, ¿no?, al pueblo de Estados Unidos, ¿no?,
pues eso, de todo lo que, de todas las amenazas externas, ¿no?, que pudieran venir, ¿no?, con respecto a la agricultura. Pero es que es verdad, lo gracioso es que lo que dice es verdad. Lo que pasa es que el enfoque que le da a ellos es justo el contrario, ¿no? Bueno, pues entonces, esto de la soberanía alimentaria, ¿no?, que insisto, el concepto se acuñó hace muy poco, ni siquiera tiene una década. ¿Esto de qué va, no? Bueno, pues lo primero es un concepto que está en plena construcción, es algo que se está construyendo, ¿no? La gente más o menos tiene ya claros determinados principios, ¿vale? Pero hay otros que todavía se están debatiendo, o sea que no es nada que está cerrado, y menos aún la forma de llevarlo a la práctica. Ahora, si queda un poco de tiempo, hablaremos de cómo podemos llevar esto a la práctica, sobre todo en nuestra tierra, ¿no? Pero básicamente, este derecho a decidir del que hablábamos tiene que afectar a los tres ámbitos de la cadena que planteamos, tanto la producción como la distribución y el consumo, ¿no? En la producción, pues se refiere al derecho de los campesinos y las campesinas, ¿no?, ganaderos, ganaderas, a decidir sobre las políticas agropecuarias. Eso tiene que ver con el acceso a la tierra, ¿vale? Tiene que ver con el acceso al agua, ¿no? Tiene que ver con el acceso a las semillas, el modelo para decidir, ¿no?, cómo queremos producir nuestras semillas, con el acceso a los abonos y, por supuesto, con la capacidad para decidir los precios de origen. Desde el punto de vista de la distribución, pues tiene que ver con la capacidad para decidir si necesitamos intermediarios o no, y si necesitamos intermediarios, qué precio van a recibir, ¿no? ¿Qué tipo de canales vamos a utilizar para la distribución? ¿Vale? Si queremos canales cortos, largos, ¿cómo? Y también sobre la comercialización, en qué tipo de comercio vamos a decidir, ¿no?, vender nuestros productos, ¿no? Grandes superficies, pequeñas superficies, ¿cómo? Queremos tener el derecho a decidir sobre eso. Y por supuesto, desde el lado del consumo, los consumidores y consumidoras tenemos que tener derecho a decidir sobre la política de acceso a los alimentos, y eso tiene que ver mucho con la salud. Tenemos que tener derecho a exigir alimentos saludables, sanos, ¿no?, que no nos ocasionen ningún daño. Por supuesto, a la suficiencia, ¿no?, alimentos suficientes, pero también a la información, ¿no?, es uno de los grandes problemas. Los consumidores, insisto, tenemos muchos problemas para poder acceder a la información, ya no solo de los químicos que han recibido, sino también las condiciones laborales y otros tipos, ¿no?, en las que se han producido los alimentos, y en última instancia también de los precios, ¿no?, porque desde mi punto de vista, ¿no?, el precio no se puede fijar solo en origen, ¿vale?, tiene que ser una negociación que se alcance entre productores y consumidores para buscar un precio justo. Ahí está la clave de la cuestión, buscar un precio justo y que no dependa del mercado, sino que sean precios estables a lo largo del año. Bueno, pues, ¿cómo se consigue garantizar este derecho tanto en producción, distribución y consumo desde la apuesta de la soberanía alimentaria? Bueno, pues algunos principios por los que se apuesta. Por ejemplo, desde el lado de la producción, pues se habla de agroecología. La agroecología, pues, es toda una serie de prácticas no agrícolas, también ganaderas, ¿no?, que se centran en una serie de principios, de los cuales aquí los más importantes pues son esos. Lo primero, ¿no?, es tener claro que la centralidad de todo es la persona, la tierra y el medio ambiente, frente al modelo agroindustrial donde la prioridad es el negocio y la alimentación es lo secundario, ¿no? Aquí se revierte, ¿no?, y se vuelve a lo que originalmente era. La agricultura tenía como finalidad simplemente garantizar la alimentación de las personas, ¿no? Eso ya se ha perdido. La agricultura ahora mismo en este modelo es un negocio más, ¿vale? Da igual si la gente come o no come, lo importante es que yo haga negocio. Bueno, pues la agroecología lo primero es recuperar el concepto tradicional de agricultura, donde digo la centralidad es la alimentación de las personas. Apuesta, por supuesto, por el uso de variedades de semillas locales, ¿no?, y la importancia de la biodiversidad, por el aprovechamiento de las técnicas de cultivo tradicionales, esto que habéis estado comentando, observando, ¿no?, el hecho de toda esta cultura asociada, ¿no?, a las formas de cultivar tradicionales y a las variedades autóctonas, pues que hacía que el antiguo productor pues no necesitase de químicos, sino se las ingeniase combinando variedades, haciendo rotaciones, para poder solventar los problemas de enfermedades, de plagas que pudiera haber en determinado momento. Toda esta información además se ha perdido, como decís por ahí, ¿no? Se está perdiendo, ¿no? Se apuesta, por supuesto, por la producción ecológica, con abonos orgánicos, sin uso de químicos de síntesis y sin abuso del riego. Es un modelo que va a ser productor de energía, como os decía antes, porque se invierte en menos kilocalorías, ¿no?, en la producción de alimentos, que luego realmente las kilocalorías que se produce con la cosecha. Se apuesta frente al modelo del monocultivo por pequeñas explotaciones y además
por propiedades comunales, insiste mucho en el modelo cooperativista frente al modelo privado, ¿no?, de concentración en pocas manos. Se apuesta por los ciclos cortos de comercialización, y eso quiere decir recuperar un poco lo que era el modelo tradicional, donde lo que se producía aquí pues se comercializaba poco más que en la comarca, ¿no? Ahora ya digo que los alimentos viajan mogollón de kilómetros, pues es volver otra vez, ¿no?, a producir para las necesidades reales de la comarca o de la región, o con mucho del Estado, ¿no? Y muy importante, se apuesta sobre todo por las relaciones directas de confianza entre productores y consumidores, ¿no? Sobre todo, utilizar la empatía para que los consumidores seamos conscientes de cuáles son los problemas que tienen los agricultores y que los agricultores también conozcan cuáles son los problemas que tienen los consumidores, ¿no? Es la única manera, ¿no?, de poder solucionar juntos, desde ambas perspectivas, los problemas a los que se enfrenta el modelo, ¿no? Y luego, pues también por, evidentemente, proporcionar un salario digno al agricultor para que no sea dependiente de las subvenciones y para poder vivir como se ha vivido tradicionalmente en la agricultura. Lo cual, evidentemente, redundaría en una fijación de población rural, la gente no tendría que irse, no tendría que crear explotaciones. Y un tema también importante, en el que se insiste mucho, es que este modelo también es un modelo donde se plantea muy claramente de que esto no es viable sin una igualdad de género. Es decir, hay que, de una vez por todas, ¿no?, pues valorar el papel de la mujer en el proceso de producción de alimentos, ¿no? Muy poca gente sabe que de la producción mundial de alimentos, sobre todo en los países del sur, más de la mitad de la producción está en manos de mujeres. Y esto no se reconoce. Y si las mujeres no produjesen, habría mucha más hambre en el mundo de la que hay ahora mismo. Entonces, este modelo desde el primer momento pone encima de la mesa, ¿no?, de que esto solo es viable desde el punto de vista de la igualdad de género. Desde el punto de vista del consumo, ¿qué es lo que plantea la soberanía alimentaria? Pues evidentemente acceder a alimentos más nutritivos y saludables, conseguir precios justos pactados con los agricultores y estables, que no dependan de los vaivenes del mercado, apostar por productos locales, de cercanía y de temporada, lo cual garantiza evidentemente que el producto se pueda recolectar en su época óptima de maduración, ¿no?, y tenga mejores propiedades nutricionales. El acceso a toda la información posible sobre los alimentos. Esto, fijaos que es algo natural, desde el mismo momento que el productor y el consumidor están en contacto, es decir, el consumidor conoce al productor, ¿vale?, y conoce su explotación, pues básicamente es muy fácil, ¿no?, porque es simplemente cuestión de hablar, ¿no?, de que el productor, perdón, el consumidor acaba conociendo, ¿no?, pues en qué condiciones se cultiva ese terreno, qué tipo de explotación es, si tiene trabajadores, qué tipo de contrato tienen los trabajadores, ¿vale? Todo ese tipo de cosas que yo creo que son importantes, ¿no?, para cambiar de modelo. Y todo esto se basa evidentemente en relaciones, una vez más, de confianza y de apoyo mutuo entre productores y consumidores. La eliminación de intermediarios en la medida de lo posible, lo cual puede suponer la reducción de costes. La autogestión y la toma de decisiones asamblearias, esta es una de las cosas que más cuesta, ¿no? Y nosotros apostamos porque esto también tiene repercusiones, ¿no?, sobre pues, un modelo más democrático, ¿no?, donde cada vez más personas puedan decidir sobre el modelo, ya no solo alimentario, sino en general el modelo de sociedad en el que queremos vivir, ¿no? La creación de mayor tejido social, ¿no?, aumentar el número de relaciones, el apoyo a los pequeños mercados locales y, bueno, con el tema de los envases, pues la reducción, la reutilización y en cualquier caso, pues intentar cerrar los ciclos que hablamos los ecologistas, ¿no? Porque fijaos que antiguamente en el modelo tradicional pues había muy poco desperdicio y casi no se generaba basura. Sin embargo ahora, ¿vale?, se genera mucho, no solo plásticos, más cosas, sino que el concepto realmente de basura no existía antes en la naturaleza, ¿vale? No existía, ahora sí. Ahora tenemos muchos residuos que, bueno, la naturaleza al final todo lo asume, ¿no? Pero los ciclos de descomposición de determinados productos pues son miles y miles de años, ¿no? Bueno, pues todo esto también es importante. Bueno, pues un poco, ¿no?, serían estos los principios por los que se apuesta. Ya digo que este es un término que está en construcción, ¿vale?, que hay gente que añade con términos nuevos, hay gente que discrepa con algunas de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema intermediarios sí, intermediarios no. En fin, todo esto ya digo que
habrá que andarlo juntas, habrá que ver los pros, los contras. Lo importante es que lo decidamos, ¿no?, de manera consensuada entre todos y todas, que no nos lo impongan de fuera. Y ahora, en el proceso en el que estamos aquí, es en esto, que es muy bonito sobre el papel, ¿cómo lo ponemos en marcha? Estamos en esa fase, ¿no? Es decir, ¿cómo implementamos la soberanía alimentaria en nuestro terreno? Sobre todo siendo conscientes, ¿no?, de que tenemos en contra las legislaciones, tenemos a las grandes multinacionales detrás, ¿no?, que tienen un poder infinito, y que todavía la mayor, aunque me pese decirlo, la mayor parte de la población no está sensibilizada. Entonces, las tareas y los retos a los que nos enfrentamos con esto, ¿no? Entonces, yo voy a apuntar también dos iniciativas que hay, pero queda mucho por hacer, y depende de nosotros y nosotras. Uno es, desde el lado de la producción, la creación de cooperativas agroecológicas que apuesten por este modelo, ¿no? Aquí ya en concreto en Castilla-La Mancha pues ya hay bastantes iniciativas, y en Ciudad Real pues conocéis, por ejemplo, yo conozco algunas, ¿no? Hay gente aquí de Polugar, ¿verdad?, que estáis apostando por ese modelo, o la gente de Comoral, ¿no?, que también son hortelanas, ¿vale?, que están produciendo más o menos respetando este tipo de principios, y que de momento, bueno, pues parece que las explotaciones son bastante viables, ¿no?, porque están consiguiendo vender los productos a un precio que les da para vivir sin tener que depender de las subvenciones, y que pues están utilizando sus propias semillas, que no están utilizando químicos, y que es totalmente, pues eso, todo lo contrario al modelo agroindustrial que hemos estado viendo que tiene todos estos problemas. Es importante, yo creo, que estas iniciativas se coordinen, ¿vale? Es decir, más que haya productores que entren dentro de esta dinámica, yo creo que es importante que se creen cooperativas. Por aquello, ¿no?, de que, bueno, pues es fácil compartir recursos, no solo recursos, conocimiento, que es muy importante compartir conocimiento, pero también, pues, desde el punto de vista del acceso a la maquinaria, a los locales, de manera, o sea, también para facilitar lo que es la logística de los repartos. Yo creo que es muy importante que este tipo de iniciativas se coordinen, a nivel de cooperativas. Entonces, aquí comentaros también que hace 3 años hubo un encuentro estatal donde se ha creado una alianza por la soberanía alimentaria a nivel estatal, y que precisamente el objetivo, entre otras cosas, es este, ¿no?, poner en contacto a productores, ¿vale?, para que poco a poco se vayan tejiendo redes, se vayan creando cooperativas y se vaya facilitando el que este tipo de modelo de producción se extienda. Aquí en Castilla-La Mancha también tenemos la Alianza por la Soberanía Alimentaria de Castilla-La Mancha, y desde ya a los que sois productores y os interesa este modelo, ¿no?, pues os invito a que os suméis, ¿no? Luego podemos pasar información de cómo contactar con la gente que estamos trabajando en esto. Y también tenemos un encuentro estatal, queremos montar el encuentro ahora a principios de año, entonces os invitamos, ¿no?, a que en este encuentro, que todavía no sabemos dónde va a ser, pues creo que merece la pena que este día vayáis, ¿no?, y que veáis que esto, ya digo, no es ciencia ficción, sino que ya se está dando en muchas iniciativas pequeñas, y lo que interesa no es coordinarnos para que se extienda. Desde el otro lado, del lado del consumo, pues lo que está proliferando también son muchos los grupos autogestionados de consumo, ¿no? Y esto de los grupos autogestionados de consumo, ¿qué es? Simplemente un grupo de gente, de personas, como los que estamos aquí, que conscientes de este modelo, pues queremos consumir de otra manera, ¿no? Entonces nos organizamos para poder acceder a este tipo de alimentos, primero de manera directa, sin intermediarios, contactando con productores, pero además no con cualquier productor, sino con los productores que al mismo tiempo participan de este modelo de agroecología, es decir, que cultivan en ecológico, que pues respetan, ¿no?, los derechos laborales de las personas, podemos ser incluso más radicales, que además no distribuyen a grandes superficies, etcétera, ¿no? Es decir, intentamos ponernos en contacto para tener relaciones estrechas, de cercanía, de confianza. Y estos grupos de consumo pues también son una realidad ya, Aquí en Ciudad Real tenéis uno, ¿verdad? Se llama aquí FOL, ¿no? El FOL. Pero en el resto de la provincia pues ya hay muchas iniciativas. En mi pueblo hay uno que lleva funcionando 2 años en Campo de Cristana, en Valdepeñas, ¿no?, varias veces también tenéis uno que lleva funcionando también tiempo, en Daimiel, en Valdepeñas, en Manzanares, en Mireturra. Pues afortunadamente yo creo que cada vez hay más gente que es consciente de esto y está apostando por otro modelo distinto de consumo, ¿no? Donde además, en este tipo de modelos, bueno, hay muchos tipos de grupos de consumo, ¿no? Y eso es interesante también, que haya mucha variedad. En uno se plantea lo de las cestas cerradas, lo de las cestas cerradas donde pues los agricultores de alguna manera lo que hacen es preparar una cesta de productos de temporada por un determinado valor, ¿no? Pero
no se decide desde el grupo de consumo básicamente lo que va a la cesta, sino es lo que hay ahora. Son modelos que para empezar son los más cómodos, ¿no? Porque facilitan mucho la gestión. Otros modelos, ¿no? Donde a lo mejor el productor, perdón, el agricultor, el consumidor puede decidir, ¿no? Yo estoy en un grupo en concreto que llevamos ya muchos años y después de muchos años ya, pues ITP, MITES, puede ir evolucionando y ahora ya tenemos un grupo de consumo donde nosotros decidimos qué queremos meter en la cesta. No es el productor el que lo decide, nosotros decidimos. Claro, esto también tiene el lado de que a veces los consumidores somos muy tiranos con el agricultor en el sentido de que exigimos que se produzcan cosas que a lo mejor la tierra no puede dar en la temporada que es o por las propiedades que tiene la tierra, ¿no? Pero claro, esto también lo compensamos con que no solo decidimos qué queremos, sino que al principio de la temporada, tanto de la huerta de verano como de invierno, nos sentamos con el productor y planificamos de manera conjunta cuál va a ser la producción. Es decir, nosotros, por ejemplo, no nos gustan tanto las acelgas, nos gustan más las espinacas, lo que sea. Bueno, pues si el productor no conoce esto, pues a lo mejor está la misma cantidad de acelgas que de espinacas y al final la gente no pide, en una cesta cerrada no había problema, porque había la misma cantidad de acelgas que de espinacas, y al final pues no lo comeríamos, ¿no? No habría problema, pero en una cesta abierta, ¿no? Es más atractivo para que entre más gente, ¿no? En este tipo de dinámicas, pues si no hacemos una planificación conjunta tendríamos el problema de que al final el agricultor tenía un excedente de acelgas y no habría manera de venderlas, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Ya digo, que haya esa cercanía, esa relación, ese diálogo entre productores y consumidores, porque este es el modelo desde mi punto de vista ideal, donde los consumidores conocemos la problemática del agricultor, somos capaces de sentarnos a planificar, vamos a hacer un diseño de la producción para este año, y al mismo tiempo de que sabemos que estamos comiendo sano, sabemos que no está utilizando químicos, etcétera, al mismo tiempo, por otro lado, el productor sabe que va a tener un precio justo y sabe que va a vender toda la producción, o prácticamente toda la producción. Con lo cual no se va a quedar colgado con un gran stock de acelgas o de lo que sea. Es decir, si lo pensáis bien, ¿vale? Casi son ventajas desde ambos lados, ¿no? Entonces, bueno, yo me tengo que ir en 5 minutos, entonces simplemente deciros que de lo que se trataría aquí, porque yo ya creo que muchos estáis en grupos de consumo, ¿no? Es de que veáis de qué manera se puede ir avanzando en este modelo, que vayáis introduciendo poco a poco estos principios, ¿no? En el grupo de consumo. A lo mejor hay gente que no lo tiene tan claro esto, y esto es un proceso, tampoco hay que imponer nada, ¿no? La gente lo tiene que ir descubriendo poco a poco. Lo importante es que dediquéis tiempo a reflexionar sobre esto, y sobre todo a que se extienda, ¿no? Me planteabais los de Ciudad Real, que tenéis un problema, ¿no? Que tenéis un grupo que ha crecido demasiado, ¿no? Y que ahora pues gestionar 40 y tantas unidades que me decís que es un problema, ¿no? Y es verdad que a medida que aumenta el grupo, pues cada vez es más difícil de gestionar. Nosotros ahí lo tenemos claro, en nuestra experiencia de 10 años con grupo de consumo hemos visto que un grupo de más de 20, 20 y pocas unidades es muy difícil de gestionar. Entonces lo que apostamos no es por crecer, además yo creo que no es bueno crecer, sino que esto se reproduzca. La cuestión es que se reproduzca, es decir, que se extienda. Entonces si tenemos un grupo grande, pues, bueno, pues vamos a dividir el grupo en dos, ¿vale? Y que además cada grupo tenga posibilidad incluso de iniciar vías diferentes, ¿no? Porque además ya digo que la puesta en práctica de esto no tiene por qué ser por la misma vía. Pues bueno, pues yo por mi parte poco más, y había planteado también que vieseis el vídeo que me parece genial, que además lo han producido aquí en la tierra, el de 2 tomates, 2 destinos, que es muy gracioso, no sé si lo habéis visto. Entonces, como lo tiene José Antonio, pues si queréis lo veis ahora, que también yo creo que merece la pena verlo. Y finalmente, pues eso, os quedáis aquí debatiendo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta rápida, a mí en concreto, ¿no? Si queréis hacer alguna pregunta o algo rápida, pues 5 minutos. Esto, el precio de un sistema al otro se varía mucho. ¿Cómo de un sistema a otro? Sí, el sistema como estás planteando al sistema que hay ahora. Esto te lo pueden comentar la gente de los grupos de consumo. El producto, evidentemente, el producto producido de esta manera, al consumidor le va a costar más caro, un poco más caro, diría yo, no mucho más caro como nos quieren hacer creer, un poco más caro que el precio que tú puedes encontrar en la gran superficie. Ahora, hay que ver lo que hay detrás de esto, ¿no? El problema, que muchas veces cuando a la gente se le presentan la opción de los grupos de consumo y la gente dice, sí, pero es que eso es para una minoría.
Es decir, es que la gente no puede acceder a esos precios en general, y menos ahora en época de crisis. Bueno, ¿cómo desmontamos nosotros eso? Y es que parte de razón tiene. ¿Cómo lo desmontamos? Pues nosotros lo desmontamos por dos vías, ¿no? Primero, que el problema no es que los precios de la agricultura ecológica sean caros. El problema es que lo otro es demasiado barato. Y es demasiado barato por todo lo que hemos contado. Porque en el precio final del producto de la gran superficie, con este modelo agroindustrial, no se incorporan precios de externalidades como por ejemplo la contaminación. Los costes ambientales no van incluidos en el precio del producto. Los costes laborales no van incluidos en los precios del producto. Y los costes de desplazamiento de poblaciones enteras, todo esto que hemos visto, no está incluido en el precio del producto. Si todo esto lo incluimos en el precio del producto, os aseguro que el precio final del producto del tomate en el Mercadona o en el Carrefour no sería el fijado. Ya digo, lo tenemos aquí cerca porque podéis acercaros a Almería, que es de donde viene la mayor parte de estos productos, y ver lo que le están pagando al inmigrante que recoge el tomate. Entonces, claro, el problema no es que los precios de alimentos de la agricultura ecológica sean caros. El problema es que lo otro es un precio real. Y por otro lado, lo que intentamos enseñar a la población también es que tenemos que empezar como sociedad a empezar a valorar lo que es realmente importante. ¿Cuáles son las necesidades reales que tenemos como sociedad? Antiguamente eso lo teníamos claro. La alimentación era algo esencial. Tan esencial que casi la mitad de la renta se destinaba a la alimentación. Casi la mitad de la renta de una familia se destinaba a la alimentación. Era algo vital. ¿Qué papel juega ahora la alimentación en esa vida? Pues es algo ya, no voy a decir lo último, pero secundario. Ha pasado a un segundo plano. La gente le preocupa mucho más tener un último móvil de última generación, un buen cochazo, que comer bien. Y eso también es un problema como sociedad, ¿no? Tenemos que revertir esto, ¿no? Cuando la gente le dé el valor que tiene a la alimentación, el verdadero valor que tiene para una sociedad, no le importará pagar un poco más. Eso es, yo creo que es el reto que tenemos que... Pero es verdad que es difícil, ¿no? Porque en una situación de crisis, cuando a la gente se le ha acostumbrado a comer basura y a pagar los duros por la basura, es muy difícil esto. Muy difícil cambiar. ¿A comprar excedentes? No. ¿A comprar? El modelo es, tú eres de nivel rural, lo que tienes que hacer es buscar productores ecológicos a nivel rural. Porque lo que te marcha es ganar cosas. Pero si yo quiero algo que sea importante, por lo que acabo de contar de Valdepeñas, algo hacen distinto, Vamos a ver, yo tengo 3 así que media. ecológico de otros sitios. sí, pero como recurso, pero no como consumo. A ver,